Hoy hablaremos de la clasificación de los triángulos. Estos tienen dos maneras, según sus lados y según sus ángulos. Primero hablaremos de sus lados. Como tenemos aquí, el primero es un triángulo equilátero. Este se caracteriza por tener sus tres lados iguales, ya sea 1, 1, 5, 5, 2, 2, 2, etc. Después tenemos al triángulo isósceles, que este se caracteriza por tener dos lados iguales y uno distinto. Podría ser 2, 2 y 5. Y así, pero siempre se tienen que cumplir que dos lados sean iguales. Con lo anterior podemos decir que un triángulo equilátero puede ser isósceles, pero no necesariamente un isósceles puede ser equilátero. Como ya lo tenemos aquí, el equilátero tiene tres lados iguales. Entonces podríamos decir que el lado de aquí y el lado de aquí son dos iguales. Entonces puede ser un triángulo isósceles, un equilátero. Después tenemos al triángulo escaleno. Este se caracteriza por tener sus tres lados desiguales. Este tiene una medida, este tiene otra y este tiene otra. Podría ser la comúnmente conocida, que es el 4, 3, 5 o 3, 5, 4. Ahora pasemos a la siguiente clasificación, que es según sus ángulos. Tomemos en cuenta que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Primero tenemos al ángulo agudo, o también llamado acutángulo. ¿Qué es un ángulo agudo? El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Entonces la regla para el triángulo acutángulo es que los ángulos interiores midan menos de 90 grados. Por ejemplo, podemos tener que este mide 60, este 40, y podemos decir que este mide 80 para hacer la suma de 180 en los ángulos interiores. Después tenemos al triángulo rectángulo. Este tiene la característica que uno de sus ángulos es igual a 90 grados o recto. Podríamos considerarlo así, 90, entonces los ángulos que faltan tendrían que sumar 90 grados entre los dos. Podríamos poner un ejemplo de 40 y 50 para que sumen los 180 grados. Para finalizar tenemos un triángulo obtusángulo o obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Es aquel que es mayor a 90 grados. Por eso la definición de triángulo. Podríamos decir que este ángulo mide 100 grados. 100. Y los ángulos entre los dos tienen que medir 80 para cumplir la regla de los 180 grados. Los triángulos también pueden clasificarse de ambas maneras. Por ejemplo, un triángulo escaleno por teorema de Pitágoras puede ser rectángulo. Como se vio anteriormente, los lados de un triángulo rectángulo son diferentes.
vamos a hacer un ejemplo. Tomemos que es un triángulo rectángulo. Este mide 90. Como es el ángulo más grande que tiene el triángulo, este tiene una medida, pero los lados de aquí no sabemos cuánto miden. Entonces, dependiendo la medida del ángulo, es la medida del lado opuesto del triángulo. También un triángulo equilátero puede ser acotángulo, ya que sus ángulos son menores a 90 grados. Como ya lo vimos, un triángulo equilátero es aquel que todos sus lados son iguales. Entonces, sus ángulos tienen que ser iguales. Si dividimos 180 entre 3, que son los tres ángulos, nos da 60. 60 es menor a 90. Entonces, de aquí podemos decir que los tres ángulos son agudos. También podemos clasificar los triángulos sabiendo por lo menos dos ángulos del mismo. Por ejemplo, tenemos un triángulo cualesquiera. Este, por ejemplo. Uno de sus lados mide 30 y otro 50. Para hacer la suma, tenemos que 50 y 30 son 80. Entonces el lado restante es de 100 grados. Podemos decir que es un obtusángulo porque 100 es mayor a 90. Ya que sus tres ángulos son diferentes. Como ya lo había mencionado, la medida de los ángulos determina la medida del lado opuesto del triángulo. Del ángulo, perdón. Otro ejemplo sería este ángulo mide 70 y este mide 20. Si hacemos la suma, equivale a 90 grados. Para hacer la suma de 180, nos faltan otros 90 grados. Esto quiere decir que es un triángulo rectángulo y también escaleno.